buenos días, familia, y bienvenidos a tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Me acompaña Bianca Acevedo. Bianca, ¿cómo tú ¿todo estás? bien? Bien, como siempre. Todos los martes bien alegre de estar al ladito tuyo, mira, compartiendo temas interesantes de bienes raíces. Definitivamente. Vamos a estar hablando hoy A ver. de declaratorias de herederos, ¿Con quién? herencias. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Con la licenciada Miranda Kranz del bufete Kendall Kranz, nada más y nada menos. Licenciada, ¿cómo está en el día de hoy? Bueno, pues saludos a todos, yo me encuentro muy bien. Licenciada, vamos a brincar rapidito en el tema. Estamos hablando de herencias, declaratorias de herederos. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Qué es lo que debería hacer esos herederos? Ok, lo primero es obviamente conseguir el certificado de función, sin eso no podemos hacer nada. Una vez obtenido ese certificado de función, lo que procede entonces es verificar si esa persona hizo testamento o no hizo testamento. En ocasiones los herederos dicen, no hizo testamento, pero en realidad a veces lo hacen porque eso es una cosa que es privada del causante, que es el fallecido. Una vez se obtiene esa certificación de si otorgó testamento o no, que eso lo hacemos nosotros los notarios, pues entonces sabemos qué camino tomar, si irse por la sucesión testada, que es cuando existe un testamento, o por la sucesión intestada, que es cuando no existe un testamento. Ok. Y la mayoría de los casos es intestada, o sea que no hay testamento, es la Sí, realidad. la mayoría de las personas no otorgan testamento, en este caso pues hay que partir la herencia conforme dicta la ley, que es pues para eso se necesitan varios documentos adicionales a lo que es el certificado de función, que se necesitan todos los certificados de nacimiento de los herederos, si murió casado se necesita el certificado de matrimonio, toda la información de esos herederos que sepan que existen. En ocasiones hay herederos que dicen, mira, yo no sé si existe alguien más, yo sé que papi tuvo un hijo, pero yo no sé dónde está, quién es. Esas situaciones particulares también se pueden trabajar, siempre hay salida a poder lograr trabajar esa declaratoria de herederos, pero lo más importante es eso, información de todos los herederos, los certificados de nacimiento, matrimonio y todos los bienes que tenga ese causante que se deban entonces reportar en esa declaratoria, porque bien que no se mencione, es bien que se va a quedar a nombre del causante hasta siempre. Quiero aprovechar y hacer una pregunta bien rápido que me la hacen muchos herederos. Vamos a suponer que hay 5 herederos. ¿Quién comienza el proceso? ¿Puede comenzarlo cualquiera de los herederos en representación de los demás? No tienen que ser los 5 herederos. No tienen que estar todos. Simplemente con que uno lo solicite y tenga toda la información que se exige, esa persona sin el consentimiento de los demás puede trabajar, no se necesita nada firmado, ningún poder ni nada. Una sola persona que cuente con todos esos documentos y información necesaria, entonces se puede trabajar con un notario ese procedimiento de declaratoria de heredos. Y no se tiene una escritura. Son herederos que la propiedad está en nombre de su papá falleció, su mamá por igual, pero no se tiene documentación hace tiempo. La propiedad está allí, abandonada. ¿Qué información se podría tener o brindarle a usted a los licenciados notarios para comenzar posiblemente, para saber si ustedes pueden, ¿verdad? O se puede vender esta propiedad o comenzar el paso de la declaratoria de heredero? Sí, es normal que los mismos herederos no sepan la totalidad de los bienes que dejó el causante, porque no sabemos si tuvo propiedades que ellos no sabían. Para eso, nosotros los notarios vamos al registro y pedimos lo que se llama una certificación de persona, donde yo pongo los detalles de la persona y el registro me va a decir todas las propiedades que hay inscritas en ese momento en el registro de la propiedad a favor de esa persona. También tenemos el mecanismo del CRIM, que de ahí también nosotros sacamos información, pero la más certeza que nos da jurídica es el registro de la propiedad. Y obviamente si hay carros en esos muebles, lo que son cuentas de banco y eso, pues es más difícil, es un poquito más largo el proceso porque hay que investigar con cada institución, con el seguro social de la persona. Pero eso es un procedimiento totalmente aparte a lo que es los bienes inmuebles o bienes muebles que haya dejado el causante. Siempre hay forma de conseguir esa descripción registral, que es lo que se le llama la descripción legal, que es la que se necesita para entonces trabajar esos documentos necesarios, que entre ellos es el caudal relicto de Hacienda, que ese es tu relevo, ese es tu documento de los más importantes para tú poder disponer de una propiedad en el futuro, luego de haber inscrito la declaratoria de heredero. Esto de caudal, yo quiero tocarlo, pero más a fondo, más adelante, porque muchas personas creen que cuando muere cuando el causante muere o
esto es redundante, cuando la persona muere, simplemente con hacer la declaratoria de herederos ya está. Y hay un proceso que sigue luego de recibir la declaratoria de herederos, que es la planilla de caudal relicto y luego el relevo de hacienda o el relevo de herencia, como realmente es el título de este documento, que es el que básicamente, y usted me corrige, te da luz verde para ya vender la propiedad. Pero esto lo vamos a tocar más adelante. Aquí estamos hablando de declaratoria de herederos porque no había testamento. ¿Cuál es la diferencia cuando hay testamento? ¿Cuán fácil es este proceso? Ok. Cuando existe un testamento, una vez se solicita esa certificación de testamento que me indica ODIN, que es la oficina de notaría, mira, sí, este causante otorgó testamento, este es el número de escritura, este es el abogado, nosotros solicitamos copia de ese testamento o los herederos o el notario, cualquiera de las partes que tenga legítima interés en eso, pues puede solicitarlo. Y con ese mismo testamento, una vez uno como notario se asegura de que se cumpla con la ley, que se le haya dejado lo que exige la ley a los herederos forzosos y que haya dispuesto de la libre disposición correctamente conforme ley y que no se violenten esas porciones, pues el notario simplemente una vez obtiene el testamento, hace una instancia, solicita a Hacienda el relevo, que es el documento que hablamos, una vez se emite ese relevo, se presenta el registro y ya. Versus hacerlos intestados, que eso tienes dos vías, o hacerlo por la vía judicial, que eso es solicitarle al tribunal, declárame a estas personas herederas de este causante, o hacerlo por la vía notarial, que se hace por escritura pública. En testamento es más fácil porque simplemente yo recibo la escritura, pido el relevo, hago instancia y la presento en el registro o donde se tenga que presentar. Versus una declaratoria de herederos, que eso hay que esperar que el tribunal emita la declaratoria, el notario que la trabaje correctamente, investigue, etcétera. Pues es un proceso, la testada es un proceso más corto, pero pues no todos los causantes dejan testamento. Intestada puede tomar un poquito más dependiendo de las circunstancias del caso y la complejidad y el juez y el tribunal que se le asigne, cuán eficientes sean en expedir esas cosas. ¿Qué pasa cuando un heredero no está de acuerdo en vender y los demás sí? Pues mira, lo primero es... Sí. Lo primero es que obviamente hay que hacerle un approach con una carta fuera del tribunal, diciéndole, mira, nosotros queremos dividir la herencia, se le da toda la información que tenga que tener ese heredero y que si él no está dispuesto a cooperar con la partición de la herencia, nadie está obligado a permanecer en comunidad, que eso es lo que se le llama mientras la herencia no se parta, ellos herederos están en una comunidad, como quien dice, ellos todos juntos son dueños de en las mismas participaciones del bien inmueble o de los bienes inmuebles. Cuando un heredero se niega, pues esos herederos van al tribunal y instan un pleito de partición de herencia. ¿Y qué pasa? El tribunal va a indagar que porque él no quiere vender, si él la quiere comprar, porque los herederos tienen un derecho de adquisición preferente ante cualquier otra persona, que eso es bien importante. Si algún heredero no quiere vender porque le interesa la propiedad, pues mira, págame el dinero cash o búscate un préstamo. Si ninguna de esas dos cosas tú las puedes cumplir, pues tribunal pone un alguacil que firme por ese heredero, firma, se vende la propiedad sin la firma del heredero y el tribunal se queda con esa porción de dinero que le hubiese correspondido a ese heredero que no quiso firmar los documentos hasta que ese heredero vaya al tribunal y pida que le den esos fondos. Mira, yo tengo una preguntita bien interesante y es para saber, ¿se puede vender una propiedad antes de tramitar toda la sucesión o hay que tramitar la sucesión completa para poder entonces vender la propiedad? Ok, la respuesta es que sí, hay que terminar de tramitar la declaratoria de heredero o el testamento antes de vender la propiedad. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico existe lo que se conoce como el registro de la propiedad, donde la ley de Puerto Rico exige que se siga el tracto del registro. ¿Qué es el tracto del registro? Hay una persona titular en el registro, que en los casos de las sucesiones puede ser el causante, para que esos herederos puedan disponer de la propiedad, primero la propiedad tiene que constar inscrita a favor de esos herederos. ¿Y qué es lo que se inscribe en el registro? Pues en el registro se inscribe ese documento de declaratoria de herederos en las intestadas y en las testadas pues se inscribe el testamento junto con los debidos documentos necesarios para inscribir ese título a favor de los herederos y que luego ellos puedan disponer de esa propiedad correctamente y conforme a ley. Era un doble de cabeza. Tengo conocimiento ahora que creo que es un poquito más llevadero el que salga hoy día. Sí, lo que pasa es que antes, para tú poder obtener este documento, la propiedad no puede tener deudas en el PRI. Y ahí es donde más difícil se hace obtener este documento porque los herederos en muchas ocasiones no cuentan con ese dinero
A veces esas propiedades tienen unas deudas bien altas de más de $10,000, $15,000 en contribuciones. Ok. Y actualmente Hacienda está bien reacio en emitir esos relevos condicionados, que es como se le llamaba antes, que es, ok, yo te voy a dar el relevo sujeto a que tú, cuando vayas a vender la propiedad, saldes la deuda que actualmente tienes en el crédito. Ahora mismo que yo tenga conocimiento, Hacienda no está emitiendo esos relevos condicionados. So, eso es una carga que es para los herederos y por eso es que mientras más rápido hagan la declaratoria mejor, porque se acumulan esos años contributivos y si hay deuda en el CRIM, Hacienda no te va a emitir ese documento, que sin ese no puedes hacer nada con las propiedades inmuebles del causante. Y tocó un tema bien importante y es el CRIM. Y muchas ocasiones el papá muere, tenía exoneración contributiva en el CRIM, pero a la vez que papá muere, obviamente se acaba la exoneración, salvo que uno de los herederos viva la propiedad, pero eso es otro tema. Pero muchas veces la propiedad queda vacía y eso empieza a generar deuda. Entonces el heredero cree, no, esa propiedad tenía exoneración contributiva. Pues no. A la vez que papá o mamá muere, pues pierde la exoneración, salvo que el otro papá que vive, pues viva la propiedad. Pero si lo que vivía era uno, ahí queda la exoneración, a menos que uno de los herederos viva la propiedad y se lo notifique al CRIM, porque es bien importante notificárselo al CRIM. Ok, hablamos de la planilla de caudal relicto, que es el proceso que va después de recibir la declaratoria de herederos. Quiero profundizar en esto rápidamente, porque muchos se creen que el proceso termina en la declaratoria. Planilla de caudal relicto, una vez llega la declaratoria, ¿quién la hace o quién la puede hacer? En esa planilla de caudal relicto puede aparecer como solicitante cualquiera de los herederos. No aparecen todos, solamente aparece uno, y en esa planilla de caudal relicto se tiene que desglosar todos los bienes que tenga el causante antes de, o sea, cuando murió, todo lo que tiene que ver con esos bienes, ese caudal relicto, se le conoce como caudal relicto a todo el conjunto de todos los bienes que haya dejado el fallecido. Es bien importante incluirlos de primera, ¿por qué? Porque una vez Hacienda cierra el seguro, cuando Hacienda emite un relevo, cierra el seguro social de esa persona causante. Luego, posteriormente, si surge que hay otro bien, es un poquito más cuesta arriba trabajarlo. Lo más que yo recomiendo en cuanto a estos documentos, cuando se vaya a trabajar esa planilla caudal relicto, es que recopilen todos los bienes, cuentas de banco, cargos, todo lo que tenga, todo lo que esté a nombre del causante, debe incluirse en ese relevo, en ese caudal relicto. ¿Y ustedes como abogados pueden llenar esa planilla o tiene que ser un contable? Porque escuchamos la palabra planilla y pensamos contable solamente, pero entiendo que los abogados también pueden hacer. Sí. Nosotros la podemos, inicialmente deberíamos ser nosotros siempre, pero los contables también las trabajan. Pero los notarios estamos capacitados para llenar ese tipo de planillas y trabajarlas también y pues poder pedir y ayudar a los herederos en esa gestión. Quiero seguir con la planilla. Una vez sometimos la planilla, ustedes como abogados o el contable someten la planilla a Hacienda, que entiendo que esa planilla, corríjame, tiene los bienes, pero también tiene deuda. O ahí no se ven las deudas que el causante... Bienes. Ok, pues, se somete a Hacienda. ¿Se somete a Hacienda por qué? Porque ahí es que viene la pregunta de la importancia del relevo de herencia. ¿Por qué se somete a Hacienda? ¿Cuál es la importancia? La importancia es de que Hacienda siempre tiene que asegurarse de que nadie le deba nada. Si de momento el causante tiene una deuda con Hacienda, pues Hacienda va a grabar esas ventas y todo lo que tenga que ver con si vas a disponer del bien inmueble, pues Hacienda se va a asegurar de cobrar la deuda que tiene ese causante a favor de ellos, a favor de Hacienda. Perfecto. Si no tiene ninguna deuda con Hacienda, no hay deuda en el CRIM, Hacienda emite ese relevo y entonces se puede disponer. Es como que el primer proceso son como 3 procesos: declaratoria o testamento, planilla, relevo de herencia y entonces... Y ahí sí la instancia va a presentarle en el registro si hay algún bien inmueble. Exacto. Y si son bienes inmuebles, con simplemente tener la declaratoria y el relevo, ya con eso tú vas, si es un carro, pues lo llevas a la compañía del carro, mira, transfiere esto a los herederos y los seguros de vida, etcétera, que son cuando son a favor de los herederos, pues para ellos ver que de verdad tú eres el heredero que designó el tribunal o que dice el testamento. Por favor, en vida, si usted tiene muchas propiedades, venda o haga testamento, porque hoy se llevan todos bien felices, pero a que usted no esté, ahí es que viene el problema. Cuando hay dinero y propiedades envueltas, ahí es que viene el problema. ¿Cuánto sale en promedio trabajar una sucesión? Pues una sucesión, todo va a depender de las circunstancias particulares, porque muchas veces hay que mandarle cartas a herederos que no quieren vender, hacer gestiones adicionales, pero como tal, trabajar la declaratoria sale como dependiendo del abogado, como entre $2,000 y $3,000 más los gastos de
de presentar en el registro cuánto se le ponga a la propiedad dependiendo del valor de la propiedad, etcétera, que tienen unos gastos adicionales. Son en total como unos $5,000 con gastos, presentaciones, si hay que cancelar alguna hipoteca, etcétera. So, más o menos puedes rondar en eso. Ok, Ok, perfecto. excelente. Licenciada, consejo para cada una de las familias que nos está viendo y que nos está escuchando por este programa. Mi mejor consejo para aquellos que sean herederos de una sucesión es que no esperen a que pasen los años, porque año que pasa es año que se acumulan deudas, año que pasa es se mueren otros herederos y también hay que tienes que trabajar en las otras sucesiones de esos herederos que se han muerto, que heredaron al otro causante. Pueden pasar muchas cosas con el tiempo. Mi mejor consejo es que lo trabajen lo más rápido posible. Si no tienen el dinero, pues hay abogados que pues si vas a vender la propiedad, pues te aceptan que pagues esa sucesión con ese producto de la venta. Mejor consejo es no esperar, llamar, orientarse con un abogado y él lo guiará. Me llaman. Contactarte. ¿A dónde te va a contactar? Ahí está, ahí está. Ahí está. La licenciada Miranda Kranz, y pueden contactar al 787-403-4179, ese es mi teléfono directo, y el de la oficina, que es Kendall Kranz Law Office, es el 787-641-8818, a sus órdenes para lo que necesiten. ¿Tienen alguna página de redes sociales? Yes, Kranz Law Office, KRANSLAW Office, Kranz Law Office. Sí, en porque Instagram nos pueden conseguir o en Facebook. sí, porque tú sabes que está la tecnología, Exacto. la era, y pues, ¿sabes? Ya te consigues más rápido por ahí que por teléfono. Y ella hace cápsulas informativas también, que es bien, bien interesante el contenido. Muy pues bien. chulería, así que eso está positivo. Así que ya saben, la pueden contactar a la licenciada Miranda por los diferentes lugares que mencionó y teléfonos. Así que, nada, Bianca, gracias. Gracias, licenciada, gracias inmensamente por